Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 3. Rumbo a la Gloria. Semana 2. Romanos 12. La condenación y el juicio de Dios. Parte 2. Basada en Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Día martes. Lectura bíblica. Génesis capítulo 25, versículo 34. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Leer con oración. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Arrepentirse es una bendición. Al proseguir en el estudio de la epístola a los romanos, en capítulo 2, versículo 5 leemos: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón no arrepentido que no puede arrepentirse es un corazón impenitente. Esa fue la experiencia de Esaú. Al actuar de manera ligera, despreció su derecho a la primogenitura, vendiéndosela a su hermano menor Jacob. Más tarde, él procuró el arrepentimiento, pero no lo obtuvo, aunque lo hizo con lágrimas. Esa es una advertencia seria para todos nosotros. Con una actitud semejante, algunos dicen que van a pecar y que después se arrepentirán. Jamás pensemos que lograremos arrepentirnos cuando queramos, pues la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es una bendición. Por eso debemos volver nuestro corazón al Señor inmediatamente, aprovechando la oportunidad de ser alcanzados por la benignidad de Dios. La consecuencia de tener un corazón no arrepentido es atesorar ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sin duda, el justo juicio de Dios mencionado en ese versículo se refiere al juicio final, delante del trono blanco, cuando Dios juzgará a aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Generalmente es indicada en la Biblia la palabra día, con D mayúscula. Veremos a continuación algunas porciones de la palabra que nos aclaran este asunto. No obstante, necesitamos percibir que el juicio de Dios empieza por su casa, la iglesia. Los cristianos serán juzgados 1000 años antes de ese momento, en los aires, delante del tribunal de Cristo, cuando el Señor Jesús vuelva. Los que serán aprobados recibirán el galardón y reinarán con Él por 1000 años. Los que no sean vencedores en ese mismo periodo estarán bajo el juicio de Dios y recibirán el daño de la segunda muerte. El Señor desea que seamos vencedores, por eso nos hace pasar por su juicio hoy.
Las tribulaciones y sufrimientos por los cuales pasamos ahora tienen como fin salvarnos de ser reprobados en el futuro. Ese es el amor de Dios por nosotros. Su condenación y juicio son para aquel día, pero Él permite que pasemos hoy por diversas pruebas para que seamos aprobados. Si recibimos su juicio, permitiendo que su Espíritu nos transforme, estaremos preparados para recibir el galardón cuando Él vuelva. Prosigamos estudiando el asunto del justo juicio de Dios sobre los hombres. En Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17 y capítulo 16, versículos 13 y 14, vemos cuán terrible será ese día. En esas porciones vemos que su juicio traerá un gran sufrimiento y recaerá sobre las personas, independientemente de su condición económica o social. Hoy, las personas valoran su posición y confían en sus bienes materiales, pero en aquel día, nada de eso tendrá valor. No buscarán más mansiones, castillos o fortalezas, sino cavernas donde puedan esconderse. Será un día amargo, donde el más valiente clamará. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En aquel día, los hombres experimentarán la ira de Dios en su juicio. Hoy Dios nos ha demostrado su amor, paciencia y longanimidad, pero llegará el tiempo cuando Él derramará toda la copa de su ira, los 7 flagelos descritos en Apocalipsis 15 y 16, que son las 7 copas de la ira de Dios. Por tanto, a pesar de que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, mencionado en Romanos capítulo 2, versículo 5, está destinado para aquellos que no creyeron en el Señor Jesús, podemos aplicar este principio a nosotros, los cristianos. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos cada vez que la luz del Señor llega a nosotros. Aprovechemos todas las situaciones que nos sobrevienen para volvernos al Señor y arrepentirnos. Así seremos transformados y estaremos calificados para reinar con Cristo. Pregunta: ¿cuál es el atributo de Dios que nos guía al arrepentimiento? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.